Ahora sí, ahora sí vamos a hacer. Bueno, entonces como iniciamos el programa gerontológicos el día de hoy, un poquito de dificultades técnicas, pero que todo, de todas maneras salimos adelante y iniciando nuestro tema de reflexión del día de hoy, comunicando con visión gerontológica. ¿Hacia dónde vamos? Bien, entonces también hay que decir que a través de los años la gerontología definitivamente, como cualquier otra ciencia, se renueva constantemente. ¿Por qué? Porque también hay cambios pues dentro de la realidad. Ya las personas mayores, por ejemplo, de hace 10 o 20 años no van a ser las mismas de ahora, ¿no? Además, hay avances también en el tema de la medicina, en los servicios sociales, hay una serie de, digamos, programas, ¿no? Referidos a la asistencia, por ejemplo, de las personas mayores, pero aunque también lo que faltaría sería tal vez un poco de prevención, ¿no? Antes, pero bueno, vamos a ver eso poco a poco. Entonces, a veces también eh, yo he pensado que hay lo que se llama las teorías de acomodo. Cuando nosotros hablamos de algo que tiene validez científica, estamos hablando de algo que definitivamente nosotros tenemos que transmitirlo, es nuestro deber, cuando es algo indudable, cuando algo está comprobado, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esa obligación de ser serios. Entonces, hay también, y yo diría, esta frase, bueno, mentiras necesarias, que le llama a la gente, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Estas cosas mejor no hay que difundirlas porque puede causar problemas, pero al final de cuentas, la realidad que vivimos tiene algunos aspectos que pueden ser negativos y otros que pueden ser muy positivos, pero eso es la realidad. Y nosotros tenemos que tener ante todo honestidad, honestidad intelectual para transmitir verdaderamente un conocimiento real, lo que es la realidad y no idealizar la realidad. Entonces la gente me podrá decir, entonces la ideología se pelea con la ciencia. Yo creo que sí, yo creo que se está dando esa situación. Yo creo que a veces nos pasamos por alto las pruebas científicas, las comprobaciones científicas, y simplemente comenzamos a ideologizar y a convenir en algo que tal vez podamos considerar más importante, ¿no? Después hay que decir también el tema de la improvisación. Ahora, cuando nosotros, porque esto trata sobre la comunicación principalmente, ¿no? No podemos improvisar de ninguna manera el lenguaje, ni siquiera por a veces dicen pues sostenida por una supuesta necesidad, ¿no? Dice, vamos a improvisar el lenguaje, vamos a decir palabras bonitas. Acá no se trata de palabras bonitas, ni tampoco de feas, sino simplemente el lenguaje correcto, que no podemos. ¿Por qué? Porque somos profesionales. Estamos comprometidos con el desarrollo de una ciencia y por lo tanto tenemos que mantener ese nivel de lenguaje. Incluso cuando hablamos ante un escenario que creemos que no son especialistas, correcto, hablemos, ¿cómo podemos decir? Expliquemos bien en todo caso a las personas para que todos lo comprendan, pero de ninguna manera debemos rebajar el nivel del lenguaje que estamos empleando. Que sea un lenguaje correcto, no tiene que ser algo necesariamente lleno de tecnicismo, no, pero sí precisión y no ambigüedad. Entonces estamos trabajando también, por decir, por una conceptualización que no produzca ya más errores. No, vayamos a ver un ratito que no produzca ya más errores conceptuales, ¿no?
quiero silenciar por ahí. No, están todos silenciados. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos errores conceptuales? Definitivamente, un error conceptual, caramba, señor, bueno, mi hermano, por favor, un ratito que me pongo ahorita, dale, espérenme, que ahorita vamos a tener esto, ya, Me rayo. ahora sí, ya, muy bien. Entonces estábamos hablando de una conceptualización que no produzca más ya errores. ¿Qué es un error conceptual? En realidad lo podríamos decir de una manera muy simple. Decir, cuando tú estás haciendo algo como esto, o sea, estás definiendo a un caballo como una cebra, ¿no? Estás definiendo de repente un okapi como una jirafa. O sea, es decir, estás definiendo las cosas incorrectas. Entonces, esas son las expresiones de los errores conceptuales, errores de concepto, cosas que no están definidas con precisión. Incluso los errores conceptuales no solamente se dan a través de la escritura, se da en la elección de las imágenes, la selección de las imágenes, ¿no? Y también podemos decir que los errores conceptuales tienen, lógicamente, también el riesgo de que conlleve a malas prácticas, ¿no? Ahora, también hay que decir esto. Está bien, tenemos que reconceptualizar, tenemos que actualizar, definitivamente, claro que sí. Pero hay un tema que tiene que ver con tampoco desnaturalizar. O sea, reconceptualizar no debe significar desnaturalizar. Es decir, ya por querer hacer cambios, entonces al final al final vamos a decir algo que también es incorrecto. Entonces tenemos que tener precisión. ¿Qué significa? También hay una cierta tendencia resignificadora. Hay gente que propone, dice, hay que decirles a las personas mayores viejos, que son palabras bonitas, dice, ¿no? Vamos a resignificar la palabra viejo. Sin embargo, nosotros como profesionales y como todos los que son, todos los que están, digamos, dentro del ámbito de una ciencia, tienen que mantener un nivel de lenguaje más allá de lo que les guste o no nos gusta. Aquí no se trata de que me gusta o no me gusta, se trata de lo correcto, de lo que debe ser. Entonces, ¿qué significa? Entonces vamos a decir un poquito también que hoy en día que hay mucha comunicación, hay mucha facilidad para comunicarse, las redes sociales están publicando de manera gigante una gran cantidad de información, pero también hay que decir que la falacia está a la orden del día también, ¿no? Es decir, estos errores conceptuales, estos conceptos o estas visiones falaces también se transmiten. Es decir, el mundo de la comunicación hoy en día está facilitado maravillosamente por el Internet, ¿no es cierto? A través de el vehículo de las redes sociales, que está permitiendo que, por ejemplo, la visibilización y el empoderamiento de las personas mayores se han fortalecido bastante a través del uso de las redes sociales. Eso tenemos que decir la verdad. Pero también no todos los contenidos van a ser buenos. Hay muchísimos contenidos que realmente que son totalmente errores de diferente tipo, ¿no? Mal uso del lenguaje, mal uso de las imágenes. Por ejemplo, vamos a ver casos de una imagen o digamos un cartel, ¿no? ¿No? Con una escritura correcta en el sentido de que, y bien definido,
bien bonito, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La imagen que acompaña, aparece una persona mayor con su bastón, una persona, la señora con el moño, es decir, los estereotipos. Y estos estereotipos, de alguna forma, están entrando en contradicción con lo que esta persona está expresando en el lenguaje, digamos, en el lenguaje correcto. Por eso hay que ser serios. Si nosotros vamos a publicar algo, vamos a ser creadores de contenido, porque hoy día todos somos creadores de contenido. Hoy día todos tenemos esa facilidad. Pero esa facilidad tiene su trampa, como yo decía, ¿no? Es decir, también, así como las cosas excelentes se transmiten, también se transmiten nosotros. Entonces, por eso hay que decir bien claro todo esto. La visión gerontológica. ¿A qué llamamos la visión gerontológica? La visión gerontológica es simple y llanamente la visión, digamos, abarcadora, totalizadora de todos los componentes que tiene que ver con el envejecimiento humano. Es decir, lo que es biológica, psicológica, social, espiritual. Es decir, la visión gerontológica es la visión holística. La visión gerontológica es, podríamos decir, como debería ser algo internalizado, ¿ya? Se tiene que internalizar este concepto. Ustedes, claro, cuando hablamos de internalización, hablo de esto, ¿por qué? Porque a veces hay personas que pueden tener un conocimiento, pero un conocimiento muy superficial, ¿no es cierto? A ese conocimiento muy superficial, estamos diciendo, posiblemente no sea algo internalizado y por tanto esta persona podría incurrir nuevamente, ¿no? En errores anteriores debido justamente a eso, a ese problema. Entonces, tenemos la necesidad de tener visión gerontológica, la necesidad de tener visión como una guía para la acción. Acá no se trata solamente, pues todavía hay personas que dicen que esto es pura teoría, qué cosas no. Señores, teoría y práctica van de la mano. Teoría y práctica van de la mano, definitivamente. No puedes tú separar la teoría de la práctica, definitivamente. Y también hay una tendencia, lo que se le llama la hiperespecialización, cuando el profesional digamos, tiene un campo de visión demasiado estrecho, ¿no? Y entonces solamente se ocupa de algo absolutamente mínimo y de lo demás no tiene muy buenos conceptos o conocimientos. Por eso es que también hemos dicho esto un poquito gracioso acá, que dice la hiperespecialización solo ve la nariz del cuerpo, ¿no? O sea, si la gerontología fuera un cuerpo, la hiperespecialización solo ve la nariz del cuerpo. Entonces, vamos a llamar a que el psicogerontólogo, el gerontólogo social, el biogerontólogo, internalice esta visión necesariamente. Esos sesgos no nos ayudan definitivamente. Definitivamente estos sesgos no son adecuados. Estos sesgos generan justamente que no tengamos una visión adecuada de lo que es el envejecimiento, ¿no? Entonces, porque ya sabemos que el tema del envejecimiento es tan extremadamente complejo que podríamos pasar una conferencia de 4 horas hablando sobre eso, porque es increíblemente complejo. Ahora, contradicciones insalvables. Vamos a las preguntas. Efectivamente, hoy en día vamos a encontrar muchas afirmaciones. Ustedes entran a Google y dicen, yo quiero saber cuál es el concepto de envejecimiento que es correcto. Te vas a encontrar con decenas de definiciones de envejecimiento, ¿no es cierto? Y algunas de estas definiciones se contradicen, se entrechocan. Eso es lo que ocurre. ¿Mm? Entonces, este problema que tiene que ver
con el hecho de que realmente el proceso de envejecimiento es un tema muy complejo y que yo diría que todavía nos falta seguir investigando y por ese motivo también hay que llamar a todos los gerontólogos a comprender todos los aspectos que implica el envejecimiento. Si nosotros nos vamos a centrar de manera exclusiva solamente en un aspecto, ahí es cuando está el problema. Ahí tenemos problemas. ¿Ves? Ahora, eso no quiere decir que el psicogerontólogo se va a convertir en especialista en biogerontología o el biogerontólogo se va a convertir en psicólogo social como especialidad. No, no estoy diciendo eso. Pero sí necesitamos que tengan esa visión integral, completa, que se comprenda todo. Entonces, hay muchas preguntas sin respuestas. Esa es la verdad. Con respecto al envejecimiento, se podemos decir que tenemos misterios. Hay esta, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cosa dice la Organización Mundial de la Salud? Nos habla, desde el punto de vista biológico, que es básicamente deterioro, ¿no? Pérdida de capacidades o de habilidades, eso es lo que nos dice. Pero al mismo tiempo que la OMS nos está diciendo esto, otro gerontólogo social dice que estamos envejeciendo desde la concepción. ¿Esto tiene lógica? Acá hay una contradicción flagrante. ¿Cómo se puede estar deteriorando y perdiendo habilidades esa persona que apenas está asomando al mundo? ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas contradicciones son un gran reto para los gerontólogos, para tratar de trabajar mejor la reconceptualización. Es decir, qué pasa con un niño? En un niño, todo lo que es el crecimiento celular, es decir, la persona que envejece, hay que decir la verdad, y acá no tenemos por qué idealizar. La persona que envejece tiene más pérdidas que ganancias. Y la persona que está en crecimiento y desarrollo, básicamente casi todo es ganancias. Entonces, por esa razón es que hay una contradicción ahí en esa afirmación. Y hay que tener en cuenta una cosa, la responsabilidad de un ponente. Un ponente, si afirma algo, tiene que explicar por qué. Si yo afirmo esto, es porque a continuación yo voy a estar explicando por qué razón yo estoy manifestando esto, ¿no? De repente lo estamos tomando como un axioma, un tema que tiene, que es, digamos, que es una teoría más, ¿no? Y esto me lo han dicho doctores, ¿no? Especialistas me lo han dicho, ¿no? Este tema de la teoría del envejecimiento del nacimiento es una teoría más de las varias teorías que existen sobre envejecimiento. Entonces, una de las cosas importantes también que considero es que, como yo decía, uno de los aspectos del envejecimiento, o sea, del bio, gero, ontólico, social, espiritual, ¿cuál es el patito feo de todo esto? El aspecto biológico. El aspecto biológico se ha vuelto el patito feo. Y entonces, esos aspectos que permiten la ideología y la política, esos son los que más les interesa a la gente. Y se entiende por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en la práctica, por ejemplo, el asesoramiento a las personas mayores y todas estas cosas que son importantísimas. Pero, ojo, si tenemos que ser un gerontólogo totalmente cabal, tampoco podemos estar marginando el aspecto biológico. Hoy en día hay mucha información nueva en el campo biogerontológico, que lo pueden encontrar incluso en videos de YouTube. Hay unas maravillosas conferencias que te van a explicar el tema de los telómeros y otros temas interesantísimos, la edad biológica, el retroceso de la edad biológica, cronológica. Estamos en unos avances increíbles y nosotros, algunos decimos, pues el aspecto biológico, y algunos piensan
Que el aspecto biológico, ya están hablando de medicina, están hablando de terapia. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la investigación científica sobre el proceso de envejecimiento, que es algo que todavía sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Por qué? Porque es un tema absolutamente complejo en el cual eh, podemos decir que en el proceso de envejecimiento no se da por un simple transcurrir del reloj o del calendario. No es así, no es tan simple. Es más lo que ocurre durante el proceso. Las ocurrencias del proceso son lo que envejecen, no el tiempo en sí. Por eso se puede entender por qué algunas personas tienen la misma edad y la otra persona está mucho más envejecida que la otra. Ahora, claro, lógicamente ahí también hay un tema genético, hay un tema que tiene que ver con el estilo de vida, las condiciones de vida. Entonces, hay muchísimas cosas que ver. Entonces, no marginemos el aspecto biológico. Hay que tratar de entrar y comprender un poquito la epigenética, por ejemplo. Entonces, ahora, nos vamos a enfrentar también a una cuestión muy importante. ¿Qué significa la vejez? La gente me va a decir, pero ¿cómo? Por supuesto que yo sé qué significa la vejez. La vejez comienza a los 60 años. Por favor, esto es una falacia, una absoluta falacia y se puede demostrar. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Si la vejez la estamos viendo como una etapa de la vida, cada etapa de la vida tiene ciertas características que determinan digamos, lo que se desarrolla en cada etapa. Por ejemplo, cuando está la adolescencia, cuando está la juventud, tienen ciertas características y ciertos cambios que se pueden describir, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de la vejez como etapa de la vida, entras a un tema falaz cuando dices que es a partir de los 60 años. No, podría ser una persona que tenga una vejez prematura. Podría ser una persona que la vejez la comienza precisamente a los 70 años. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hay que comprender que somos heterogéneos, somos diversos. Nuestro ritmo de envejecimiento difiere, incluso hasta en nuestro propio cuerpo, nuestros órganos internos envejecen diferente también. Entonces, toda esta heterogeneidad entra en conflicto con esto de la vejez a los 60 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué características, qué cosas se podría decir en todo caso de la vejez? Podríamos decir, tal vez, a punto, que podría ser una etapa de envejecimiento avanzado, ¿no? Entonces, pero este envejecimiento avanzado tiene características, tiene alguna razón por el cual estamos definiendo la vejez ya no como una cuestión meramente cronológica, y esto lo comparten profesionales de España. Por ejemplo, hay un muy destacado gerontólogo español, Javier Yanguas, que manifiesta abiertamente que la vejez deberíamos vincularla con la edad biológica y no con la cronológica, porque la edad cronológica realmente es la edad del calendario y que muy poco nos dice. Entonces, ¿quiénes son entonces la pregunta que se hará? Entonces, ¿quiénes son las personas mayores? Bueno, este es un término, se puede decir, de política social, un tema necesario para la cuestión de las políticas públicas, y tenemos que haber desarrollado pues este término de personas mayores que ha reemplazado a otros como adultos mayores, ha reemplazado a las personas de tercera edad o ancianos antiguamente. Entonces, ahora, entonces como podemos decir entonces, se puede dar este caso de que una persona mayor no necesariamente estaría ya entrando a la vejez. ¿Entendiendo por qué? Porque la persona mayor es un tema más político, o sea, de cuestiones de política pública. Entonces, por lo tanto, se ha definido que 60 años para países como el nuestro o para los europeos a los 65 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hay una diferencia. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto lo que dijo como este gerontólogo moderno ya, de esta nueva generación, que vinculan ya vejez
con edad biológica. Y por tanto, es que es cierto que nadie pasa a una etapa nueva de la vida, digamos, al mismo tiempo. Nadie, nadie. ¿Vale? ¿Acaso todos envejecen al mismo ritmo? No crecemos al mismo ritmo, no nos desarrollamos al mismo ritmo, ni tampoco envejecemos al mismo ritmo. Entonces, por lo tanto, esto de la vejez, en ese sentido, tal como se definía antes, es una absoluta falacia, es un constructo que debe ser ya revisado. Requiere una reconcepción total. La vejez debe decirse cuáles son las características que la definen. Total. Entonces, la necesidad de un lenguaje preciso y sin ambigüedad. Por eso también hay que insistir, por todas estas cosas que les he estado diciendo. La necesidad de un lenguaje preciso. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, si bien los avances pueden ser significativos, buenos, claro, bueno, todo, pero acá hay una cuestión. Eh, Cuando nosotros comenzamos a emplear un lenguaje coloquial que no corresponde a un lenguaje profesional, ¿ya? Hay problemas. ¿Por qué? Porque en un lenguaje coloquial hay que recordar que hay términos, por ejemplo, que en un país tiene un significado, en otro país tiene otro significado, tiene otra connotancia, y entonces se genera ambigüedad. ¿De qué diablos estamos hablando? Así de simple. Entonces necesitamos precisión, ser precisos. Entonces, no se trata de que esta palabra es linda, que en mi país la palabra viejo es linda, correcto, puede ser viejo dentro de la poesía, todo lo que tú quieras, pero tú eres un gerontólogo, una gerontóloga, un profesional. Y sobre todo, cuando vas a exponer, cuando tú vas a optar como educador, como un comunicador de contenidos gerontológicos, debes mantener el nivel, no bajar a una cuestión coloquial. La ciencia, por eso digo un poquito como broma, tal vez, la ciencia no solo debe ser ciencia, sino también parecerlo. Claro, eso. La carrera profesional de gerontología, también que fue un tema bastante discutido durante varios años, ¿no? Ahora ya finalmente se ha consolidado y hoy en día existen licenciados en gerontología. Y de hecho llegó para quedarse y ya no vale pelear, sino encontrar su lugar y trabajar con otros profesionales el conocimiento interdisciplinar y transdisciplinar. Entonces, de hecho, ha habido algunos rechazos, ¿no? ¿Por qué? Porque había pues un problema relacionado con de cómo se podía manejar esa situación, dónde encajaba un gerontólogo cuando ya había psicogerontólogos, gerontólogos sociales y todo lo demás. Pero tal vez lo que deberíamos enfatizar más es la necesidad de esa visión holística, de esa visión completa del envejecimiento y no sesgada. Y por eso también a veces eh, estamos cometiendo varios errores. Ahora, eh, no, cuidado con, con su micrófono. ¿Se idealiza el envejecimiento? Me hago una pregunta. Nuestra medida del tiempo no se recorta. Es que pareciera, algunos gerontólogos sociales, a veces, yo recuerdo, un gerontólogo social me decía, si mañana el niño cumple un año más, ya es un año más viejo. Yo, la verdad, no me burlé, pero sí me llamó mucho la atención la falacia tan tremenda, tan terrible en esa expresión. Nuestra medida del tiempo no se corresponde con el reloj del envejecimiento. Así es la cosa. No envejecemos por el tiempo transcurrido, sino de las ocurrencias del tiempo. ¿Ya?
Entonces, las personas, por eso es que hay personas que pasados algunos años adelante parecieran haber mejorado en lugar que perdido, parece que ha ganado más. Entonces, ¿por qué? Porque de repente esta persona ha aplicado determinados hábitos que lo han fortalecido, ¿no? Entonces, entendamos eso. Entonces, eso lo dijo, esto sí lo pongo entre comillas, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no a causa directa del tiempo. ¿Correcto? Toda transformación. Ahora, otra cuestión sobre una definición de envejecimiento que también lo pueden encontrar en Google, dice, toda transformación biológica, hago esta pregunta, ¿por qué? Porque el concepto era que el envejecimiento era el conjunto de todas las transformaciones a lo largo del ciclo vital. Ese era el concepto. Pero este concepto tiene problemas también. ¿Por qué? Porque las transformaciones que se dan a lo largo de la vida no son producidas necesariamente por el envejecimiento, sino por las acciones que nosotros ¿ah? realizamos. Por ejemplo, si una persona ingresa a un gimnasio, mejora su condición física, aumenta su masa muscular, ¿esta transformación es envejecimiento? ¿Es producto del envejecimiento? No, es su estilo de vida, es sus acciones que él toma en la vida. Entonces, no todo vamos a decir que toda transformación es el envejecimiento. Eso es otra forma disfrazada de idealizar el envejecimiento. Quieren, de alguna manera, tratar de decir que el envejecimiento es, lo idealizan, es decir, lo quieren decir que es algo maravilloso, increíble y todo lo demás. En realidad no es ni maravilloso ni increíble, es simplemente lo que es. ¿Y qué tal sea ese envejecimiento? Depende de cada persona. Decir que porque mañana cumples años estás más viejo es una simpleza que no podemos sostener ante la complejidad que representa hablar del envejecimiento. Entonces, sin los conceptos adecuados, nuestra intervención gerontológica fracasa también, porque tenemos que tener que teoría y práctica van de la mano. Los conceptos no es algo que solo se habla. Ah, yo sí, yo conozco ese concepto, entonces lo voy a escribir en un papel, ¿no? Ya, entonces ese concepto, ¿no? No son solo algo que se habla o se dice, yo en mi conferencia he manifestado este concepto, correcto. Pero estos conceptos se actúan, ¿ok? Se actúan, es decir, tú vas a tener una práctica sobre la base de estos conceptos. Entonces, eso hay que entender. El envejecimiento es solo un proceso de la vida, no la vida misma, como lo son crecimiento y desarrollo. Y esta frase la estoy indicando porque algunos ya están diciendo que toda la vida es envejecimiento. Yo expliqué, creo que al comienzo de hoy mismo, expliqué que eso tiene problemas también. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, prácticamente las ganancias son casi todo. Y las pérdidas, justamente las pérdidas en el sentido de por ejemplo, la cuestión molecular, la cuestión que tiene que ver con los tejidos y todo, ya es más pérdida que ganancia. Ahora, obviamente, un envejecimiento activo y saludable va a fomentar que la pérdida sea menor, ¿no es cierto? El estilo de vida que tengamos, de hecho. Entonces, por eso vamos a decir bien claro, el envejecimiento es un proceso de la vida como lo son el crecimiento y el desarrollo. Entonces, en el niño se están multiplicando las células y la llamada apoptosis es lo que se llama la muerte celular programada, que justamente permite el desarrollo de nuevas células. Y más bien, en la época ya cuando uno tiene más de 30 años, ya está
con una buena parte de células senescentes, ¿no? Que se le llaman células zombies, porque en realidad ya no cumple ningún rol, ¿ya? Y eso va a traer perjuicios también para la salud más adelante. Entonces, estas son realidades. Aquí no se trata de idealizar, de ver que las cosas, ay, qué lindas son. No. Sí podemos encaminar nuestro envejecimiento de una manera adecuada, saludable. Eso sí podemos, pero no podemos revertirlo. No se puede detener. Entonces, no se puede detener, pero sí podemos retroceder la edad biológica y está comprobado. Hay pruebas contundentes en este momento, los científicos están viendo esto. Entonces, sí hay otra posibilidad. Entonces, cuando yo hablo también uno de los temas que a mí también me preocupa, no solamente es la cuestión del edadismo, que ustedes saben que es tan enorme este problema del edadismo. Los edadismos son de todo tipo, edadismos brutales, salvajes, absolutamente discriminadores, otros edadismos que son un poco más disfrazados, ¿no? Cariñosos, condescendientes, todo tipo. Entonces, pero también la idealización trae problemas. Cuando tú idealizas, estás ocultando la solución de los problemas reales que realmente existen. Entonces, tenemos que hablar entonces de la idealización del envejecimiento y de las personas mayores que en realidad van de la mano. A veces la verdad no nos resulta simpática, ¿no? La evidencia científica quiere ser ignorada, muy dura, mejor no. Por esa razón a veces hay sesgos, pues. A veces dice, yo prefiero dedicarme a esto y a esto otro no, ¿no? Entonces, estos sesgos generan que, por ejemplo, muchos gerontólogos que se han especializado solamente en uno de los aspectos tienden a minimizar, por ejemplo, la parte biológica. La parte biológica es la parte que para mí está más minimizada, como, como si nosotros no fuéramos criaturas de la naturaleza, como si nosotros fuéramos, ¿qué cosas somos nosotros? Somos mamíferos, ¿ah? Somos criaturas de la naturaleza, ¿ah? Y si no hay un cuerpo, no hay psicosocial ni nada. Todo empieza por lo biológico, bio, psicosocial, espiritual. Y espiritualidad, ella es, digamos, ya es un avance, es un desarrollo nuevo, ¿no? Que ha creado la humanidad. Pero desde un principio, nosotros somos ante todo seres biológicos, ¿no? Seres biológicos y que hemos constituido en sociedades y eso, y podemos decir que el envejecimiento tiene pues muchas formas de verlo también. Los discursos motivadores muchas veces van acompañados de mentiras que se dan ante supuestas necesidades. Entonces nosotros no estamos llamados a ser motivadores, no somos necesariamente motivadores, o sea, vamos a ser motivadores en la manera en la que busquemos soluciones a los problemas, vamos a ser motivadores en decir la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿por qué? Porque en la realidad no todo va a ser color de rosas, ni tampoco va a ser algo desastroso, y por lo tanto, tenemos que ser lo más prudente posible, ¿no? Ya sabemos también esa falacia de la vulnerabilidad, que a partir de los 60 años todos se vuelven vulnerables, esas cosas también ya son cosas que tenemos que dejar de lado, porque hay personas que se pueden ser vulnerables a los 50, ¿no? Y por último, el término vulnerabilidad es un término muy amplio. Vulnerabilidad, por cualquier persona puede ser afectado por alguna vulnerabilidad, por alguna enfermedad, por un accidente o por cualquier otra circunstancia, de repente de extrema pobreza o de algo otra más. Entonces, hay muchos aspectos también que tienen que ver el tema de la vulnerabilidad, pero eso no, el hecho de que exista esa vulnerabilidad no quiere decir que tenga que ponerle como patrimonio a la persona mayor ya a partir de los 60 años ya vulnerable. Eso es otra absoluta falacia. Dejar de lado eso. La trampa, es lo que decía, me adelanté justo a esto, la trampa en el concepto de persona vulnerable, ¿no? Es la trampa
de que se manifestó, por ejemplo, cuando hubo el tema de la pandemia. Ustedes saben lo que pasó con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en este tema de la pandemia, a las personas mayores a partir de 60 años se les impidió que salgan a la calle, que salgan a hacer sus compras, y al final de cuentas no tomaron en cuenta, por ejemplo, el sentido de responsabilidad de una persona. No asumieron el sentido de responsabilidad de que una persona mayor podría cuidarse, poder ponerse las medidas de seguridad, de todas aconsejadas, y hay muchas personas mayores que viven solas. Hay gente que vive sola, tiene más de 60 años. ¿Y qué pasaba? Tenían que ir a comprar también. O sea, han tenido muchos problemas realmente. Entonces, los epidemiólogos de un futuro desastre, también hay visiones, ¿no? Visiones los catastróficas ya, ¿no? Es decir, el mundo envejece, va a haber mucho Alzheimer, ¿no? Va a haber muchas enfermedades, va a haber trabajo para un montón de cuidadores y cosas así. Así se habla. Entonces yo voy a decir una cosa. Si nosotros no tenemos un enfoque preventivo que no sea exclusivamente para política pública para personas mayores, sino que sea también política pública para el envejecimiento de todas las personas. Entonces, ¿qué cosa podemos esperar del futuro entonces? ¿Solamente nos vamos a preocupar cuando ya tengamos 60 años? Y cada etapa de la vida, tal como se vive cada etapa, va a influir sobre la siguiente etapa. Así que hay que pensar bien. Entonces, a esas personas que tienen esos pensamientos catastróficos, que acerca de lo que puede pasar, y dicen, ay, mira qué preocupación, va a haber muchas personas mayores. Entonces lo vamos a decir también una cosa, las personas mayores también han crecido cualitativamente, no solamente en números, porque es fácil decir, ya, sí, van a ser muchos más, claro. No solamente van a ser muchos más, sino que van a estar más empoderados, más conscientes de lo que necesitan y de lo que pueden hacer. Entonces, no estamos valorando entonces lo suficiente el crecimiento cualitativo de las personas mayores. ¿No ven ustedes los emprendimientos, la dinámica que se está imprimiendo hoy día? ¿Se puede decir hoy día que las personas mayores son totalmente invisibles o visibles o invisibles? Yo no lo creo. Yo creo que sí se está visibilizando bastante y poco a poco el empoderamiento está llegando. Nuestras actitudes nos traicionan. ¿Tú validas algo solo porque es aceptado por la mayoría? Oh, caramba, aplastado por la mayoría. Entonces, oye, pero la mayoría me han dicho que el envejecimiento comienza desde la concepción. A mí me han dicho esto, a mí me han dicho el otro, pero no podemos tener la capacidad de analizar, coger ese concepto por el cuello, ponerlo ahí y comenzar a pensar si este concepto tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Si tiene una base científica o solamente es algo puramente ideológico. Entonces, ¿hay que validar algo solo porque es aceptado por la mayoría o solo por el dicho de un eminente profesional? Un eminente profesional también se puede equivocar, ¿no? Nadie es infalible. Entonces, hay que pensar por sí mismo, no que piensen por uno, no. Hay que pensar. Yo he escuchado a tal profesional decir esto, entonces yo pienso sobre eso, analizo. Sí, no, en fin, esa es la actitud. Ahora, los errores conceptuales llevan el error a la práctica. El error conceptual no solamente se evidencia en lo que escribes o lo que dices, incluso hasta cuando eliges una imagen, eliges una de tu infografía, ¿no? Y eliges estereotipos para ilustrar tu infografía. Acá digo también, comprender al contrario es la mejor manera de enfrentarlo. Muchas personas a veces somos muy reactivos,
reaccionamos, no, qué barbaridad, qué es esto, ¿por qué dicen eso? ¿No? Algo así. Pero en realidad deberíamos ser más cautos y de repente, más allá de lo que el título pueda ser polémico, tratar de comprender ese argumento, entenderlo. El comprender no implica necesariamente que vas a estar de acuerdo con ello, pero sí vas a entender a dónde va y de dónde va y de dónde se origina. Entonces, al tú comprender, al contrario, tú vas a tener la mejor manera de poder refutar también, ¿no? Si tú puedes para refutar, tienes que comprender la lógica de esto, ¿no? Por ejemplo, la tendencia anti-envejecimiento, que hoy está muy criticada. En realidad, este tema del envejecimiento, yo también lo estoy estudiando, es, es todo, hay muchísimas cosas, o sea, no todo del ámbito anti-envejecimiento es, digamos, charlatanería, negocios o empresas. No, hay cosas que sí son interesantes, hay cosas que sí, que hay investigaciones sobre el envejecimiento, de ralentizarlo y todo eso, y que algunos de ellos son científicos serios. Y también hay de los otros, que quieren simplemente buscar la parte cosmética, ¿no? La parte de las apariencias, aparentar menos edad, nada más. Pero no, acá estamos hablando de que es un campo de investigación muy amplio, el anti-aging. Entonces, el anti-aging o el anti-envejecimiento. Obviamente, este no es el campo adecuado para un gerontólogo, ¿no? Pero, como yo digo, hay que entender su lógica. Y si hay algo positivo o rescatable, pues rescatemos, ¿correcto? Entonces, las políticas públicas no son solo papel impreso. Esta es una crítica fuerte, porque ustedes lo conocen de repente, en su país, en mi país. Entonces, ¿por qué? Las políticas públicas. Eh, Le pregunto a una persona, me acuerdo, hace unos años atrás, a una que era funcionaria, digo, pero ustedes no están haciendo promoción de la inclusión digital de las personas mayores. Por supuesto que sí, señor. Acá está escrito. Acá está escrito la política pública. Acá está escrito. Ah, está escrito. Ah, ya. ¿Y cuáles son las actividades que han hecho? ¿Qué acciones promotoras han hecho? Ninguna, pues habían hecho. ¿Ves? Y por eso no había visibilidad de eso. Entonces, las políticas públicas no solamente debe ser un documento, sino que debe impulsar acciones también. Asistencialismo y legalismo como vicio. Así es, esa tendencia asistencialista, ¿no? De que cree que las personas mayores son básicamente sujetos de cuidado, por lo tanto, hay que buscar la manera de ayudarles. Algunos creen que son guías de las personas mayores, tremendo error, porque de ellos tenemos que aprender nosotros más bien. Entonces, de ellos son los guías, imagínate. Legalismo como vicio, también, igualmente. Todo sale la ley. Oh, maravilloso, salió la ley. Salió la convención, extraordinario, maravilloso. Pero ¿qué pasa con la ley? Si la ley no es conocida, si la ley no tiene digamos, esas formas de que se pueda implementar, ¿no? Adecuadamente. Entonces, todos estos problemas, muy bonita es la ley, pero la ley también puede ser letra muerta, ¿no? Entonces, tenemos que caminar también hacia una cultura preventiva. Una cultura preventiva significa una cultura gerontológica, no que esté solamente para personas mayores de 60 años, no, desde antes. Según los científicos, está demostrado que los primeros signos evidentes de envejecimiento comienzan después de los 25 años, aproximadamente a los 30. No hay una fecha exacta porque todas las personas envejecemos diferente. Entonces, ya va a haber cambios y dificultades si las personas a partir de esas edades no comienzan a tener una actividad
digamos, adecuada, o sea, un estilo de vida buena. Entonces, por lo tanto, ahí hay que pensar en una una cultura preventiva que lleve la gerontología a todos los niveles, desde la escuela, ¿no? Desde la escuela, desde la niñez, ya deben saber lo que es la vejez, lo que es el envejecimiento. Entonces, hacia una cultura preventiva. Estamos previniendo, por ejemplo, hoy, lo de los niños que están demasiado, digamos, están ligados a los celulares, que, que de alguna manera está generando que están haciendo menos actividad física. ¿Qué va a ocurrir con esas generaciones cuando envejezcan? ¿Mm? ¿Qué va a ocurrir cuando solamente se están dedicando, no corren, ya no era como antes, donde nosotros, tal vez en mi generación, salíamos corriendo, se abría la puerta de la casa y salíamos disparados a la calle, ¿no? Y era todo sudor, todo era correr, juegos diversos, también había juegos de mesa, claro, pero éramos así. Entonces, ahora tenemos que prevenir, si queremos que prevenir, tenemos que entender todo esto. Debemos empezar todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, estos padres que antes sacaban a sus hijos a la calle, ¿no? Y que sudaban también con ellos, ahora esos padres ya no salen porque los hijos tampoco no le dicen que lo saque porque ya no les interesa mucho, porque están con los juegos, ¿no? Entonces, todo es el problema. Todo esto puede tener problemas para el futuro. Entonces, por eso tenemos que tener una cultura preventiva. La educación, estar en todas partes, la educación gerontológica, estar como algo que tenemos que tenerlo permanentemente, pensando en esto. Eso tenemos que hacer. Hay que analizar y comprender las tendencias también. Hoy en día hay diversas tendencias, diversas maneras de pensar, de comprender la dinámica. Hay que comprender la dinámica en nuestro tiempo. Primeramente, hoy estamos viviendo un mundo hipercomunicado. Y cuando hablamos de un mundo hipercomunicado, hay que decir que se aceleran los cambios, justamente por eso, porque hay mucha comunicación. Entonces, eso se genera pues una dinámica enorme, o sea, muy diferente a lo de antes. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? El profesional se encuentra, a pesar de estar estudiando diplomados, cursos de actualización, pero igual siempre vamos a estar desactualizados. ¿Por qué? Porque la realidad nos va ganando cada vez. ¿Mm? Eso ocurre, eso está ocurriendo hoy. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer ahora el profesional? El profesional tiene que estar totalmente imbuido de conocer lo que se publica, lo que se habla, estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Esa es la solución para realmente estar actualizado. Esa es la verdad. Entonces, habrá necesidad de cambios, estemos dispuestos, la vejez ya no va a ser comprendida como hoy ante la longevidad creciente. Tal vez será necesario poner una fecha de caducidad, términos que ya no tienen sentido. Tendremos que redefinir lo que hoy se llama vejez. Entonces hay unas palabras ahí que de repente se utilizaban, algunas de ellas eran coloquiales y otras eran incluso ya ofensivas, ¿no? Vejetes, vejeces, viejas, viejos, vejestorios, cosas, todo esto va a desaparecer. Los conservadores ya se están quedando sin piso ante el desarrollo de la humanidad y decir que cumplir 60 años ya no significa sino solamente un año más en el calendario. Pues bien, estamos ya terminando la exposición del día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes. Y bueno, vamos a, vamos a ver si tenemos por aquí a las... Mañana tenemos la participación del doctor Carlos Sandoval con el envejecimiento exitoso. Él va a estar a las 7 de la noche. Mañana entonces vamos a estar también con esta exposición interesante. Y como yo les digo, hay que siempre
tener esa tendencia de pensar y repensar, cuestionar un poco las cosas. Y una cosa que les voy a decir a todos, no teman ser considerados polémicos, porque primeramente la gerontología no es una ciencia exacta, es algo que está renovándose y que requiere de una nueva reconceptualización. Por eso hay que estar siempre presente de todas las novedades y los profesionales tienen que estar al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor y no solamente en los cursos o en los diplomados. Tiene que ser su visión permanentemente en lo que se está dando hoy, en la información, en la calle y en todas partes. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el día de mañana.